Por su pasión y su cruz, seamos conducidos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bienvenidos a Respira con el Dr. Antonio Ramírez, un programa psicoespiritual que te ayudará a conocerte más a través de la luz del Espíritu Santo. Estoy más en Respira con el Dr. Antonio Ramírez. Iniciamos. Muy buenas tardes, habla el doctor Antonio Ramírez de León en su programa Respira, programa de psicoespiritualidad, es decir, la integración de la psicología con la fe, con la religión, con la espiritualidad. Son dos dimensiones del ser humano que no se pueden separar. Sería la dimensión de la psique, que es el alma. Psique en griego es una palabra griega que significa el alma. Y la espiritualidad dentro de nuestro cuerpo, un cuerpo temporal, limitado, orgánico, en relación con los demás, con la creación y con Dios. En este día voy a platicarles, a comentarles, a compartirles. El tema es educación integral. Y estoy sacando este tema de una carta del Papa Francisco. Es un pacto global, está promoviendo un pacto global junto con las Naciones Unidas hacia la educación. O sea, unir todas las fuerzas educativas de todos los países para formar a los jóvenes integralmente. No solo a los jóvenes, sino adultos, para formar hombres y mujeres maduras, adultas, que están abiertas al Dios, a lo trascendente, a la creación, planeta, a la relación interpersonal, familia, sociedad, y a la relación interior con uno mismo. Entonces voy a leer algunas partes y las voy a ir comentando. Si tienen alguna pregunta o comentario, nos lo pueden mandar por texto al 210-884-8310, 210-884-8310. Ahí mándenos sus preguntas o comentarios y trataremos de responder aquí al aire. Voy a leer algunas partes, pero las voy a ir comentando. Esto me vino a la mente, siempre lo he tenido, la formación integral de la persona, no siempre, pero mientras he estado estudiando en los últimos años, la necesidad de integrar, es más, trabajé en algo que se llamaba Sistema Integral de la Nueva Evangelización, el CINE, que uno de los aspectos era llevar el Evangelio, llevar la buena noticia a toda la persona, integralmente, cuerpo, alma y espíritu, en sus relaciones, en la sociedad, y no abríamos tanto a la creación en ese entonces porque todavía no había tanta conciencia, ¿no? Psicoespiritualidad también es una rama, podríamos decir, que está incluida en lo que hoy se llama la psicología integral. Psicología integral es un término que utiliza un psicólogo, filósofo brillante americano, Ken Wilber, todavía vive. Tiene un libro que se llama Psicología Integral, en donde él empieza a integrar las diferentes teorías de la personalidad, del aprendizaje, de la motivación, y va formando una teoría integral, es decir, toma de todas, incluye todas las diferentes teorías de la personalidad, para tratar de formar una psicología integral, y luego abre la dimensión, la puerta a la espiritualidad. Tiene otro libro que se llama Espiritualidad Integral, donde habla de las diferentes tradiciones místicas, tanto cristianas como no cristianas, y va como delineando patrones universales en un tipo de desarrollo evolutivo. Cómo vamos evolucionando, y al ir evolucionando hay que ir integrando lo anterior, pero trascendiéndolo, abriéndonos a algo nuevo.
Fíjense, esto es como el genio de esta teoría, de este modelo, es no descartas lo anterior, sino que lo incluyes, pero no te quedas en lo anterior, sino lo trasciendes. Es decir, todo el aprendizaje, toda la sabiduría de la humanidad, o sea, en todas las eras ha habido sabiduría. Entonces, cada cambio de era, de época, por decir de la era ancestral a la era medieval, a la era moderna, a la era postmoderna, como que cada cambio de era lo que hace es descarta la anterior. Y lo que este modelo dice, no lo descartes, sino inclúyelo, pero trasciéndelo, es decir, sigue avanzando. Un ejemplo sería, por ejemplo, en la era medieval, pues la fuente de la sabiduría, la ética, la moral era la religión, ¿sí? Pero alrededor del siglo XVII entra lo que se llama el Enlightenment, racionalismo europeo, positivismo, en donde se enfocan solo en lo material, en lo concreto, en lo que se puede medir y observar. Y lo que hace esta filosofía es descarta lo espiritual. Entonces pasa una era, sobre todo en el occidente, donde la religión dicta la moralidad, las formas, etcétera, etcétera. Pero este modelo de la sabiduría realmente judío-cristiana aquí en el occidente, lo descartan cuando entra la era moderna o la era científica del raciocinio, racionalismo, como que esa era es anterior, es inferior, ahora ya somos científicos, somos racionalistas, somos intelectuales, que ha predominado hasta todavía sigue en nuestras escuelas, en nuestros ambientes, esa idea de la ciencia como la única fuente de la verdad, descartando lo espiritual. Viene otra era que se llama postmoderna, que no cree nada, que todo es relativo, que todo es cosa de opinión, donde la verdad ya no está basada en hechos. En ese momento estamos, postmoderna, como que se desbaratan todos los fundamentos, los absolutos, etc. Pero se está derrumbando porque no tiene dónde construir. Estamos entrando, dicen, a una era integral, que no descarta las eras anteriores, la sabiduría anterior, sino la integra y seguimos evolucionando. Entonces, el tema de hoy es una educación integral, y es el término que usa el Papa Francisco, precisamente en algo que se llama el Pacto Global sobre la Educación. En el 2019 invitó a muchos grupos, a muchas organizaciones a meditar, a dialogar sobre hacia dónde debe ir la educación y cómo formar un tipo de pacto global, universal. Por eso las Naciones Unidas están unidas en este esfuerzo, para ir como iluminando a los educadores en evolucionar hacia una educación integral. Y recientemente, este mismo mes, el Papa Francisco habló con líderes de muchas religiones. Fue un encuentro con líderes, me parece, había 40 líderes de hinduismo, budismo, daoísmo, yancismo, ortodoxos, protestantes, judíos, musulmanes, o sea, líderes en diferentes religiones, y les habló sobre la religión y la educación, religión y educación. Y dice, hacia un pacto global en la educación. Entonces, ¿cuál es la relación entre la religión y la educación? Y cómo los líderes religiosos de todas las diferentes religiones podemos trabajar en conjunto para tener unos objetivos comunes en la educación de las siguientes generaciones. Una educación integral. Entonces les voy a leer un poco de esta carta del Papa Francisco, que lideró, o sea, es decir, él convocó, él fue el móvil, el que comenzó esta iniciativa
universal, diríamos católica, recuerden que católico significa universal, donde une líderes seculares como las Naciones Unidas, UNESCO, y también líderes de las diferentes religiones para trabajar en conjunto hacia un plan, un pacto global sobre la educación. Este tema, esta carta, fue realmente una presentación y está escrita. La pueden buscar ustedes también en Google. Se llama Religión y Educación, Religiones y Educación hacia un pacto global en la educación, octubre 5 del 2021. Y en el Día de los Maestros, un día instituido por UNESCO, dice: estamos aquí representantes de diferentes religiones queriendo expresar nuestra cercanía y gratitud a los maestros y al mismo tiempo nuestra preocupación, nuestro interés sobre la educación. Dice: hace 2 años, el 12 de septiembre del 2019, invité a todos aquellos que están involucrados en la educación a tener un diálogo sobre cómo podemos ir modelando el futuro de nuestro planeta y la necesidad de utilizar todos los talentos de todos para que haya un cambio que requiere un proceso educativo diseñado a desarrollar un nuevo modelo universal de solidaridad y un modelo de una sociedad más hospitalaria. Entonces se está invitando en 2019, ¿verdad?, a dialogar, ¿no? Y cómo podemos educar para que haya un cambio mental, emocional, de corazón, diseñado para crear lo que llama él una solidaridad universal. De ahí viene ese documento de todos hermanos del Papa Francisco, que habla de la solidaridad, es decir, todos participamos de las alegrías del ser humano, de las tristezas del ser humano, tenemos anhelos como seres humanos, y cómo podemos trabajar para que haya una solidaridad entre países, entre naciones, entre sociedad, entre razas, entre religiones, una solidaridad, una comunión, ¿sí?, una participación de todos para el bienestar del planeta y el bienestar de la sociedad. Entonces quiero, dice él, como volver a prender la llama de nuestra dedicación para y con los jóvenes. Entonces aquí vamos a pensar, no solo es para nosotros, pero como adultos tenemos, me imagino que la mayoría de los que escuchan son personas adultas, pero cómo podemos ir formándonos para ayudar a los jóvenes a crecer integralmente, más sanamente, y crear una sociedad más comunitaria, más justa, que es lo que realmente Jesús anunciaba. El reino de Dios es un reino de justicia y de paz, que comienza en la tierra, pero trasciende el mundo temporal hacia el mundo eterno, la vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo dedicarnos? Y vamos a renovar nuestra pasión, ¿sí?, tener pasión, tener convicción y pasión para crear una educación más abierta y más inclusiva. ¿Ves? Ahí ya apunta, el Papa Francisco está apuntando ¿a qué? A una educación integral, es decir, una educación abierta, más abierta a todos, ¿sí? Que por cierto, entre comillas, es parte de esta propuesta de los demócratas sobre la infraestructura que están votando, es ofrecer cuidado de niños gratis para las mamás que trabajan, papás que trabajan, poder tener los niños en daycare gratis, profesional, y también que haya pre-kinder universal, y también que haya 2 años de colegio, o sea, de college, gratuito. Por eso también todo eso está muy conectado con la política, porque esta propuesta pues la están aprobando un grupo, los demócratas y los republicanos no la quieren, pero para que sepan de qué se trata, es en la línea también de invertir en la educación de los pequeños y de los jóvenes.
Imagínense, 2 años gratuitos de college, es una maravilla, pero bueno. Entonces, que hay una pasión por eso, de una educación más abierta, o sea, accesible a todos, abierta en el sentido de recibir información de donde venga la verdad, lo hemos hablado antes, ¿no? Todo lo que es bueno, verdadero y bello viene de Dios, ¿sí? Y puede venir de lugares católicos y puede venir de lugares no católicos. O sea, hay muchos intelectuales, científicos que quizás no son católicos practicantes, pero tienen mucho que enseñarnos también, ¿no? Decía el Papa Juan Pablo II, decía a los pueblos nativos aquí en Estados Unidos, les decía, ustedes tienen mucho que enseñarnos sobre la armonía y el cuidado del planeta. Es una actitud de aprendizaje de donde venga, ¿no? Entonces, si colaboramos todas las organizaciones seculares, universitarias, científicas, con las religiones, vamos a crear una educación mucho más amplia e inclusiva, o sea, que recibe, que está abierta, no una educación rígida, cuadrada, sino una educación amplia, abierta, para que nuestra mente se vaya abriendo, ¿sí? Abriéndose a la era en la que vivimos, sin descuidar toda la sabiduría y toda la historia anterior. ¿Ves? Incluye el pasado, ¿sí? Vino viejo, pero también se abre al vino nuevo de Jesús, de la novedad del Espíritu, que siempre es nuevo, siempre está creando. Entonces, una educación más amplia, más abierta y más inclusiva. ¿De acuerdo? Que incluye esto, fíjense, cómo saber escuchar con paciencia. Ahora, los que fueron a la escuela, ¿alguna vez les enseñaron o se nos decían, escucha, oye, pero cómo se escucha pacientemente? Yo añadiría con empatía a otro, sobre todo a otro que tiene ideas diferentes. Eso, por ejemplo, nosotros los terapeutas nos van formando muchos cursos y semestres sobre cómo escuchar, técnicas para escuchar, como lo es cómo resumir lo que escuchaste, cómo poner atención a ciertas palabras expresadas a través también de ciertos movimientos del cuerpo, de ciertas emociones, lo que se llama la comunicación no verbal. Entonces, el escuchar es un acto de amor, ¿no? Es un acto que te tienes que emplear energía, ¿no? Sacrificar tus ideas para poder escuchar las otras. Es un arte y hay una técnica para escuchar pacientemente. Entonces, está diciendo el Papa, después del diálogo entre todos los líderes religiosos que hemos tenido, estamos hablando sobre todo de la importancia de saber escuchar. ¿Sí? Si ustedes escuchan o ven el diálogo político ahorita entre demócratas y republicanos aquí en Estados Unidos, no hay escucha, no se escucha. Y los dos tienen cosas que aportar, cosas buenas, y tienen cosas equivocadas. Pero no hay un diálogo, ¿ves? Anteriormente entre las religiones no había diálogo, era pelea, era probar quién estaba bien, quién se va a salvar, quién no se va a salvar, quién tiene la verdad absoluta, quién no la tiene. Entonces había muchas divisiones, hasta guerras, por falta de apertura al diálogo. Y es un tema que el Papa Francisco utiliza constantemente, crear una cultura del diálogo, saber dialogar, no monólogo. Monólogo es cuando, este es un monólogo, estoy yo hablando y dando ideas, ¿verdad? Pero por eso es importante tener preguntas, ¿no? Para que ustedes también entren y haya un diálogo, una conversación. En la familia, aprender a escuchar a los hijos. Entre parejas, cómo escucharse mutuamente con paciencia y con compasión. Cómo escuchar en las parroquias a los diferentes grupos. Ahorita está empezando un proceso sinodal, no sé si han oído hablar de eso, con Guillermo en uno de sus programas aquí en Radio Virgen de Guadalupe, la Iglesia en Movimiento con sus movimientos, se llama,
parece, todos los miércoles a las 2, vamos a tocar este tema, ¿no? Sobre el proceso sinodal, es decir, un proceso de escucha donde todos podamos participar, y el papel de los líderes, obispos y sacerdotes va a ser de escucha, para escuchar las necesidades, las inquietudes de la gente común y corriente. Entonces, todo esto está basado en la escucha paciente, atenta, compasiva. Clave de todas las relaciones humanas, relaciones sociales, relaciones entre religiones, es la comunicación y entre ellos la escucha. Entonces, hace énfasis en enseñar a los jóvenes a escuchar, a tener un diálogo constructivo y ayudarlos a tener una comprensión mutua. Entonces, parte de la educación va a ser, o debe ser, no solo enseñarles matemáticas y biología y historia, todas esas materias que son tan importantes, pero incluir en el currículum clases, formación de escucha, de cómo dialogar, de cómo llegar a un acuerdo mutuo. Imagínense, o sea, es ir formando una nueva capacidad o desarrollar una capacidad del ser humano para estar en relación y saber que las respuestas a los problemas no las tiene una persona o un grupo, sino es una sabiduría común. Lo que Carl Jung hablaba de el inconsciente colectivo, la sabiduría humana de todos los eras, la tenemos, cómo poderla integrar y encontrar soluciones modernas a los problemas actuales. No dar fórmulas antiguas a problemas nuevos, que no resuelven, no responden. Entonces, conforme la humanidad va evolucionando, los tiempos van cambiando, la iglesia y los educadores tenemos que ir como modernizándonos para saber enfrentar los problemas actuales y buscar soluciones nuevas, sin descuidar la sabiduría ancestral, en nuestro caso del judaísmo y del cristianismo, más de 4.000 años. Nuestra tradición es judeo-cristiana, como católicos, ¿sí? Y una sabiduría integral, universal, eso significa católico. Pues está hablando de una educación católica. Entonces, dice, los invito a todos a unir nuestros esfuerzos en formar una alianza educativa, ¿sí? Religiones, diferentes líderes, diferentes organizaciones, universidades, la Unión, Naciones Unidas, vamos a formar una alianza educativa amplia para formar individuos maduros, ¿ves? No solo que salgan intelectualmente más educados, sino emocionalmente más maduros, psicológicamente más integrados, abiertos a la espiritualidad. Eso es parte de la educación. Y como ustedes pueden ver y escuchar, esto no se da en las escuelas, ¿no? Se da en algunas universidades, sobre todo católicas, jesuitas y niveles académicos más altos. Se empieza a tocar estos temas, pero esto se debe de ir enseñando desde la infancia, desde el principio, ¿no? Entonces, formar adultos maduros que son capaces de trascender las divisiones y los antagonismos. Entonces, una educación que nos lleve a tener un entendimiento mutuo, de diálogo, de comprensión, que fomente la unidad y no la división. No se trata de quién tiene la razón o quién es primero, ¿no? Sino de encontrar síntesis dialécticas en el diálogo, ¿verdad? Donde se incluya a todos, para sobrepasar las divisiones. Ustedes vean, dentro de este país, las divisiones de extrema derecha, absurda, fanática de enero 6 y que las elecciones fueron falsas y que las vacunas son malas. Ese es un grupo muy fuerte, muy políticamente poderoso, absurdo. Pero luego está el otro extremo, que todo va, que todo el mundo se case con todo el mundo, que todo el mundo haga lo que quiera, que nada importa, que no hay valores. O sea, son dos extremos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un sano
tercer camino medio de integrar sabiduría de lo liberal y los conservadores. En la iglesia pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con las teologías. Hay unas muy rígidas, ortodoxas, pre-Vaticano II, y otras muy demasiado sin fundamento, ¿no? Como que todo va. Entonces, incluir lo anterior, pero movernos hacia el futuro. ¿De acuerdo? Para restaurar, el propósito de la educación es, vamos a restaurar la fábrica de relaciones para poder tener una humanidad más fraterna. ¿Ok? Entonces, para que haya más unidad, fíjense, lo pueden aplicar a su familia. Para que haya mayor unidad, más fraternidad, se necesita saber escuchar, saber dialogar, tratar de comprender la postura, la visión de otro. ¿Ves? Para superar las divisiones, ¿sí? Y los antagonismos y buscar una unidad fraterna en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en el planeta. Ese es el objetivo, la unidad. Recuerden, el fruto importante del Espíritu Santo en Pentecostés es la formación de la comunidad. ¿Sí? El Espíritu Santo une, el amor une, fomenta la unidad. El diablo divide. Diablo significa lo que divide. Entonces, discernimiento es qué lleva a la unidad, a la comprensión mutua, al diálogo, para tener una solidaridad con principios universales. ¿Qué es un principio universal? El diálogo fomenta la unidad, es un principio universal. El perdón sana, es un valor universal. ¿Sí? El ser humano necesita sentido en su vida. Ese es un valor real, universal, independientemente de culturas, etcétera, etcétera. Entonces, a base de valores absolutos, universales, trascendentes, divinos y humanos, ir fomentando la unidad. Entonces necesitamos un mundo más fraternal. Necesitamos que los jóvenes reconozcan, aprecien y amen a cada persona sin importarles dónde viven, de dónde vienen, dónde nacieron. ¿Ok? Está haciéndonos. Y los jóvenes realmente están solitos, están viendo un mundo más multicultural, son más tolerantes de otras culturas. Porque el racismo se aprende. El ser humano no nace racista. El racismo es aprendido. Por lo tanto, se puede desaprender, tratando de buscar valores universales. ¿Ok? Entonces, aquí va la clave, fíjense. El principio fundamental de la educación es conócete a ti mismo. Entonces, ¿cómo lo conectamos con nuestro programa de psicología, psicoespiritualidad? Hemos tenido temas sobre conócete a ti mismo. Ya dijimos, conocerse a sí mismo, conocer en términos teológicos, bíblicos, es ten relación, ten intimidad contigo mismo. ¿Cómo te llevas contigo? ¿Te conoces? ¿Te caes bien? ¿Te aceptas? ¿Te aprecias? ¿Te cuidas? ¿Sí? ¿Te formas? ¿Te educas? ¿Ves? Entonces, conócete a ti mismo como hombre, como mujer. Conoce tu cuerpo, cuídalo. Conoce tu alma, tu psicología. Atiéndela. Revísate una vez al año, ve a checar con un psicólogo, un consejero, cómo estoy, tengo estos pensamientos, tengo estas emociones, tengo estos problemas, cómo los puedo manejar. Un director espiritual para conocer tu espíritu, tu alma, cómo crecer integralmente el cuerpo, alma y espíritu. El principio fundamental de la educación, dice aquí el Papa Francisco, y dicen estos líderes religiosos y educativos, es conócete a ti mismo. Tu yo verdadero. Por eso tenemos tantos temas sobre... A mí me dicen, siempre estás hablando del yo auténtico, yo verdadero, porque es la clave. Si sabes quién eres, vas a ver que puedes, vas a conocer tu misión, te vas a desarrollar, vas a ser feliz. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres antes de haber nacido? ¿Cuál es tu yo eterno? Está completo, que brilla, que es puro, que es sabio, que tiene calma, que es curioso, que es compasivo.
Vean a los bebés cuando nacen, los primeros años, ahí está, se ve más el yo auténtico ahí, ¿verdad? Entonces esa es nuestra naturaleza original. Y después pues vamos sufriendo heridas, traumas, etcétera, etcétera, y vamos formando una identidad falsa, máscaras, posturas, ideologías, son defensas, no son malas, pero te impiden llegar a la vulnerabilidad de tu yo auténtico profundo, donde está Dios, lo infinito, lo sagrado, lo encuentras dentro. Si te conoces a ti, me conoces a mí, decía Jesús a Santa Teresa. Si te conoces a ti, me vas a conocer a mí. Si me conoces a mí, te vas a conocer a ti. Porque tú y yo somos uno. Participamos de la vida divina. Y vas a conocer, dice el Papa, no solo, ese es el fundamento, conocerte a ti mismo, pero también hay que añadir, conoce a tu hermano y a tu hermana. Segundo paso, conócete a ti en la educación, conoce a tu hermano y a tu hermana, conoce a tu prójimo, escúchalo. Conocer es entra en relación, ¿sí? Fíjate, entre más vas conociendo a alguien, más lo vas apreciando, comprendiendo y amando. Más fácil es perdonar a alguien cuando conoce su historia, de dónde viene, lo que ha sufrido, lo que ha vivido. Antes de juzgar la apariencia y la postura, el falso yo, es escuchar para que brote el verdadero yo. Fíjense, aquí en la terapia, en consejería, eso es una gran parte de las sanaciones, simplemente la relación entre las personas que me vienen a mí y yo, una relación que va siendo cada vez más transparente, más profunda, más auténtica, para que salga el verdadero yo de las personas que me vienen a mí. A ver, ¿sí? Y conforme van saliendo, créanme, empieza a verse como luz que sale de la persona. ¿Sí? Porque todos traemos esa luz divina, ¿sí? La imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando bajamos las barreras, somos vulnerables. Empieza a salir la luz, brotar la luz, ya no está encubierta. Por eso decía Jesús, no pongan la lámpara, no la escondan, sino pongan, o sea, que salga la luz, ¿ves? Pero para eso se necesita confianza, se necesita seguridad. Pero la invitación es, conoce a tus hermanos, a tus hermanas. Entonces, ¿qué tanto conoces a tus hijos? ¿Qué color le gusta? ¿Qué canciones le gusta? ¿Qué le da alegría? ¿Qué lo motiva? Sí, para eso se necesita diálogo. Yo les pregunto a muchos jóvenes, oye, ¿cuál es el color favorito de tu papá o de tu mamá? Y no saben. Ya, pues no sé. ¿O a qué le tiene miedo tu mamá o tu papá? No sé. Es que falta mucho diálogo. Y es difícil, diálogo intergeneracional, es decir, de diferentes generaciones y de diferentes culturas. Para muchos de nosotros que somos inmigrantes, que venimos de México o de Centroamérica, ahora nuestros jóvenes, aunque hayan nacido allá, están creciendo muchos aquí. Es otra cultura. Entonces hay que comprender la cultura norteamericana, ¿sí? Y sin perder la cultura y las raíces hispanas. Y se forma una cultura nueva, mejor, un mestizaje más universal, ¿no? Porque aprendemos de dos culturas, las integramos y formamos algo nuevo. ¿Bien? Entonces, conoce a tu hermano y a tu hermana, a tus papás, a tus amigos, a la gente cercana, miembros de tu comunidad, de tu parroquia, conózcanse. Conocimiento del planeta, de la creación, dice el Papa, ¿no? Conocer para aprender a cuidar la madre tierra, dice el Papa Francisco, ¿no? Algo que realmente en mi época no se daba, como que era medio, no pises el pasto, no tires basura, había esos criterios, ¿no? Pero no veíamos cómo la tierra sufre, necesita cuidado y atención. Saben que los judíos, el Sabbat que tenían, que no trabajar era también darle descanso a la tierra. Por eso también había el jubileo cada 50 años de no plantar, de no sembrar, para que la tierra también necesita descansar, recuperarse, como tú y yo. Eso lo hemos perdido totalmente, ¿no? Y estamos destruyendo la tierra, como que estamos aparte de la tierra. Es una mentalidad muy, muy egoísta, ¿no?
El ser humano, ¿qué me sirve a mí? No me importan los demás animales, no me importa el planeta, no me importa el clima. Es más, ni creo en el cambio político. Políticos dicen que no creen en el cambio climático. O sea, que falta de educación, ¿ve? Que falta de educación. Por eso la educación es esencial, ¿no? Y en este país, los que viven aquí en Estados Unidos, todos tienen acceso a la educación, por lo menos hasta la preparatoria. Les digo, hay programas, hay movimientos para que los primeros 2 años de college también sean gratuitos. Entonces, fomentar en sus hijos el amor a la educación, el amor a aprender. ¿Sí? Cómo el aprendizaje te va abriendo panoramas, no solo oportunidades económicas, ¿sí? No solo para que ganes más dinero, que es parte, que es importante, que tengas un buen trabajo, pero para que te haga un humano más integral, más completo. La educación es esencial, por eso está hablando el Papa de un pacto global, universal, en favor de la educación y de una educación integral, no solo de aprender historia y matemáticas, y esto es parte, claro que sí, es importante, pero formación humana, formación en el diálogo, en las relaciones, en la empatía, en conocer el planeta, ¿sí? Nuestras acciones como seres humanos, cómo pueden afectar el planeta, conocimiento de uno mismo, por qué reacciono así, por qué me enojé, en vez de culpar a otro luego, ¿no? Estar buscando a quien echarle la culpa porque así me siento. Esa es falta de madurez. Como Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente y le acaban echando la culpa a Dios. Si ustedes ven, en gran parte del ateísmo es culpa a Dios. ¿No? Porque Dios no hizo, porque Dios no hizo. Cuando es el ser humano con sus acciones el que se hace daño, pero no tomamos responsabilidad, nos busca a quién le echamos la culpa. Yo ya no creo, porque culpar a Dios, culpar a los otros. No, pues, o sea, sí vemos de dónde vienen las heridas, que conocemos, ¿sí? Pero en último término te toca a ti sanarte, sanar tus heridas, ¿no? Y no vivir en el pasado, con miedo, con enojo, resentimientos. Vas a vivir una vida muy triste. Entonces, conocer por qué reacciono así, cómo puedo sanar heridas que me han causado. Cómo puedo madurar, conocer a mi hermano y a mi hermana en todos los niveles, incluyendo social, religioso, cultural, ¿sí? Conocer el planeta y, cuarto punto, conocer lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? Lo que va más allá, lo infinito. Que nosotros decimos Dios, lo infinito, lo último, lo absoluto, el uno, dicen los budistas. El uno, Brahman, dicen los hindús, Dios, Alá, significa Dios, Yahvé, que está, el que es, el uno, la existencia, Dios, lo trascendente, lo luminoso, lo eterno, lo indestructible, que es espiritual. Entonces, formar a nuestros jóvenes en cómo tener una actitud más amplia, inclusive hacia la espiritualidad. En este caso, a la religión universal, religión católica. ¿Sí? Pero estar abiertos a formarse espiritualmente es el núcleo. El que edifica su casa sobre mi palabra, la edifica sobre roca, dice el Señor, ¿no? O sea, palabra es luz. Entonces, conocer ¿Qué nos enseñan las Sagradas Escrituras? La vida de Jesús, o sea, es camino de vida, es verdad, ¿sí? Es bondad, es belleza. Es como apreciar la belleza, apreciar la bondad, apreciar el bien, ser hombres de bien. Eso es parte de la educación integral. Hombres y mujeres de bien, con una visión más amplia, un horizonte más amplio a lo material inmediato, temporal. Verlo, trabajarlo, enfocarlo, los pies en la tierra, pero con horizontes amplios, grandes. Simplemente ver el universo, ver las estrellas, conocer. Hay tantos programas ahora sobre el universo y las galaxias. Te va abriendo la mente, te va abriendo
somos una cosita pequeñita y a la vez somos una cosa muy, muy, muy valiosa, muy importante. Son los 4 principios a los que nos invita el Papa. Por lo tanto, es una educación integral, integra tu persona, tu cuerpo, alma y espíritu, tus relaciones, Dios y la naturaleza. ¿Ven? Qué maravilla. Uh-huh. Entonces, dice, hace 800 años San Francisco decía que teníamos que evitar cualquier forma de hostilidad o conflicto, y que había que tener una actitud humilde y fraternal, inclusive para aquellos que no comparten nuestra fe. Entonces, esto de un diálogo de tanta religión, de tanto líder, eso no existía. Hace 50 años no se daba. Por lo menos en la Iglesia Católica es fruto de Vaticano II, ¿no? Entonces, podría continuar leyéndoles todo el documento, pero creo que tienen la idea central, la idea principal, ¿no? Les digo, lo pueden encontrar la carta que está ahí en Google, lo buscan religiones y educación hacia un pacto global sobre la educación. Fabuloso ese documento, esa carta, y son cosas que no salen, no las vemos, no salen en las noticias. Por eso, pues gracias a Radio Virgen de Guadalupe, ustedes pueden estar enterados de esto que acaba de suceder, tan importante, octubre 5, no hace una semana, exactamente fue que están hablando los líderes de 40 líderes religiosos, líderes universitarios, convocados por el Papa Francisco para buscar hacer un pacto global sobre la educación. Una educación que nos ayude a entendernos, a tener una coexistencia pacífica con respeto mutuo. No sé si se han fijado cómo a veces ya no hay ciertos modales que nos educaban, ¿se acuerdan? Decir por favor, gracias, saluda, despídete, ¿no? En esta cultura muchas veces no se enfatizan esos modales, ¿no? Darle el lugar a una persona mayor, abrirle la puerta a una persona mayor, o sea, salir de ti mismo, ¿no? Y saber respetar a los ancianos, a los mayores, ¿no? A las mujeres, a los niños. Los valores universales básicos, ¿no? Acá hay una pregunta que va en esa línea, me parece. Dice así, dice, ¿cómo podemos mantener nuestra cultura y al mismo tiempo adaptarnos a la cultura del país en el que vivimos? Excelente pregunta, excelente punto. Eso es lo que estamos hablando. Integralidad, una educación integral es no descuidas tus raíces, ¿sí? Lo vemos, desgraciadamente, por muchas razones, en muchos hermanos nuestros hispanos que perdieron el idioma, que perdieron la hospitalidad al inmigrante, ¿no? Que fue por el racismo tan fuerte que les cortaron la cultura. Hoy en día, el tener otra cultura, otro lenguaje, se empieza a valorar nuevamente. ¿Ves? Entonces, ¿cómo ayudar? Una forma muy práctica de ayudar a que los jóvenes conozcan su cultura es en la mesa familiar, y platicar historias de tus abuelos, historias de donde creciste, historias de tu vida, ¿no? O sea, de tu cultura, los que tenemos la cultura todavía mexicana, latinoamericana, saberla comunicar, platicándoles cómo es México, cómo son las cosas, llevarlos. No hay otra mejor forma, ¿verdad? Platicar la historia, conocer la historia de México, la historia de Latinoamérica, la historia de Mesoamérica, ¿no? Vean el conflicto del día de hoy, ¿no? Ayer o hoy, que si es el día de Cristóbal Colón, o el día de la raza como en México, o el día de las naciones indígenas, ¿no? Pero empieza a haber más educación, y dicen, caray, no podemos honrar a una persona que dice que descubrió América cuando América, el continente, ya estaba habitado. Lo descubrieron los que llegaron, no Cristóbal Colón, los que vivían aquí.
¿ves? Y luego que vinieron a hacer una matanza tremenda, ¿no?, de culturas indígenas, ¿no? Pues conocer nuestra historia, recuperarla. Mire, en México yo me acuerdo cómo decían, si alguien te decía indio, es un indio, es un insulto, es como ignorante, menos. Y no, tenemos raíces indígenas muy hermosas, o sea, las pirámides, la cultura maya, la cultura azteca, o sea, tenemos una riqueza maravillosa. Decían los españoles cuando llegaron, en escritos españoles, que nunca habían visto una ciudad tan hermosa como la Gran Tenochtitlán, ¿verdad? En Europa y entonces no había una ciudad tan bella como la Gran Tenochtitlán, que hoy en día es la Ciudad de México. Entonces, conocer esas raíces, platicarlas. Y ahí entran las tradiciones religiosas. La piñata, las posadas, ¿cómo se llaman? Las velas de Adviento, el mecer al niño Jesús en Navidad, el nacimiento, los 3 Reyes Magos. Todo eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Platicarla, dialogarla, y les interesa a los muchachos, les interesa a los jóvenes, sobre todo hoy que ya se respeta un poco más y hay más aprecio, ¿ves? Por la cultura latina. Es más, es el mes hispano en el que estamos, ¿no? Latino, o sea, entonces hay mucho de dónde, cómo comunicar la cultura y cómo los que venimos de allá empezar a conocer esta cultura, aprender inglés, por favor. Personas que llevan aquí 20, 30 años y no quieren aprender inglés, y no, dicen que no puedo. Sí puedes, sí sabes, te da pena, ¿verdad? Pero pues ver un programa en inglés, o sea, conocer un poco esta cultura. No estamos en México, no estamos en Latinoamérica, estamos en San Antonio, Texas, que fue México, y fue España, y fue indígena. Entonces, conocer toda la historia, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos mantener nuestra cultura? ¿Cómo podemos adaptarnos a la cultura y al país en el que vivimos? Conociendo, no hay otra forma, educándonos. Dice aquí, el racismo se aprende, ¿es lo mismo con el privilegio? El racismo se aprende, ¿es lo mismo con el privilegio? Pues sí, el privilegio, fíjense, por ejemplo, el que existe aquí, el privilegio de aquellos que tienen más recursos y ese como extremo nacionalismo que tiene un punto importante de somos el número 1, podemos, tú puedes, es valioso, tiene su lugar, el tener el orgullo, un orgullo sano de tu país, de tu raza, eso es sano. El privilegio extremista se vuelve racismo, se vuelve discriminativo, se vuelve opresivo, y entonces ahí es donde hay que tener más cuidado. Para aquellos que viven en el privilegio, la educación les va a ayudar a comprender más la historia, por qué tienen privilegio, ¿sí? ¿Qué son las causas de opresión, de racismo? ¿Por qué unos tienen más que otros? Y la educación es clave, ¿no? Una educación integral. ¿Sí? Hay una ley aquí en Texas que dice que no se puede enseñar a estudiar críticamente la raza, las razas de la persona, las raíces de este país. Eso va opuesto a lo que está diciendo el Papa Francisco y estos líderes religiosos. Es una educación abierta, crítica, que puedes escuchar la verdad y luego saberla integrar. ¿Sí? La verdad, ¿quiénes fueron los niños héroes? ¿Quién fue Pancho Villa? La verdad de Cristóbal Colón, la verdad de la esclavitud, la verdad de la opresión, el genocidio en los países, en las naciones indígenas que vivían y existían aquí, donde estamos viviendo. Entonces la educación, no lo quiero estar repitiendo tanto, pero para que quede claro, es esencial. La Iglesia Católica, a través de su Papa, siempre ha tenido escuelas, universidades, pero estamos siendo invitados a una educación más integral, más abierta,
más actual, ¿sí? Más usando la razón. ¿Ven? La fe y la razón no se oponen, se complementan. Entonces, esa es la invitación que nos hacen los líderes religiosos, y yo muy orgulloso que sea el Papa Francisco el que lo esté promoviendo, ¿no? Me da mucho orgullo el liderazgo de nuestro Papa, ¿no? La sabiduría, cómo está apuntando hacia un modelo de futuro para una sociedad más fraternal y para un planeta habitable, dice el Papa en esta misma carta. Dice, me llamó mucho la atención un científico que me dijo: mi nieta, si seguimos así, mi nieta va a vivir en un planeta inhabitable dentro de 50 años. Entonces, nuestros niños, fíjense, qué planeta les estamos dejando, qué sociedad le estamos entregando, ¿no? Me parece que no tengo más preguntas, pero nuevamente se llama Religiones y Educación hacia un contrato de una educación global, hacia una educación integral. Miren, tengo un par de minutos más. Déjenme esta última parte me gustó mucho de la carta. Dice el Papa Francisco, respetar a las mujeres, respetar a los niños, evitar cualquier forma de discriminación contra cualquier etnia, cultura, política, religión, minorías, ¿no? Aceptar a las personas como son, no como queremos que sean, sin juzgar ni condenar a nadie. Propósito de la educación: nunca usar el nombre de Dios para justificar la violencia y el odio hacia nadie, para condenar a nadie. Evitar formas de fanatismo y fundamentalismo. Esa es una religión sin educación. ¿Sí? Crea fanáticos. Estilos de vida más ecológicos, vivir con mayor sencillez, ¿no? Y dice al final, queremos enfatizar que nuestras tradiciones religiosas, que siempre han tenido un lugar importante en la educación, desde enseñar, aprender a leer y escribir, tiene la misión de formar integralmente a cada individuo: las manos, la cabeza, las manos, el corazón, el alma, para pensar lo que estamos sintiendo y haciendo. Es decir, piensa en lo que estás sintiendo, sé consciente de lo que sientes y lo que haces. Siente lo que estás pensando y haciendo. Haz lo que estás sintiendo y pensando. La belleza y la armonía de lo que significa ser un ser humano completo. La belleza y la armonía que significa ser un ser humano integrado, integral, completo y maduro. Esa es la función de la educación y ese es el compromiso que nos invita el Papa Francisco, todos estos líderes religiosos, en colaboración con UNESCO, las Naciones Unidas, a formar este proyecto de educación integral. Bueno, con eso me retiro. Les doy las gracias por escucharnos. Nos vemos el martes que entra, Dios mediante, aquí en Radio Virgen de Guadalupe. Soy el doctor Antonio Ramírez de León. Su programa Psicología y Espiritualidad, Psicología Integral, Espiritualidad Integral, como le quieran ustedes llamar. Que tengan muy bonita semana, Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias. Gracias por escuchar Respira con el doctor Antonio Ramírez. Te invitamos a que nos acompañes en una próxima emisión el próximo martes a las 12 del día. Respira con el doctor Antonio Ramírez.